Que el Señor Jesús esté con usted. y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús comenzó a recriminar a aquellas ciudades donde había realizado más milagros porque no se habían convertido. Ay de ti, Corosaín, ay de ti, Betsaida, porque si los milagros realizados entre ustedes se hubiera hecho en Tiro y en Sidón, hace tiempo que se habrían convertido poniéndose silicio y cubriéndose con ceniza. Yo les aseguro que en el día del juicio Tiro y Sidón serán tratadas menos rigurosamente que ustedes. Y tú, Cafarnaún, ¿acaso crees que serás elevada hasta el cielo? No, serás precipitada hasta el infierno. Porque si los milagros realizados en ti se hubieran hecho en Sodoma, esa ciudad aún existiría. Yo les aseguro que en el día del juicio la tierra de Sodoma será tratada menos rigurosamente que tú. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, la centralidad aquí, en el día del juicio. Hasta estas ciudades dice que fueron destruidas, estas ciudades. Imagínense, si yo hubiese predicado ahí, si hubiesen ellos recibido este mensaje de salvación que vos estás recibiendo, y así tenemos también otros ejemplos, ¿verdad? El famoso libro de Jonás, ¿se acuerdan? Se va a Nínive. Él predica, dice ahí, 3 días caminando ahí, convertí, comenzando el rey. Se pone sayal, o guapubetanimbukari, hasta los animales, dice. Es una forma irónica para decirnos que heteroetea, chaguaba, cámbara, callá, ribasu, cuanto oía, cabara, oía, ontende pau pilla pai velo oye eso que fuera agoño convertí. Es una forma jocosa, ¿verdad? De decir hañande, ya es la ñande inteligente, ¿ah? Naña gendui, anaña genduse. Ya mondaña de ya, pues continuamos igualito. Upea pere, upea la upea pere. Peñan de yara eñande, peñan de yara eñande, a través de su palabra, a través de su evangelio. Entonces Jesús nos vuelve a llamar la atención y hoy nos pone el ejemplo. Entonces dice, pero con fuerza, ay de ti, Corosaín, porque pues venían de Yara Hokuria lleva oye pola y predica no pena y no pena hoy. Ay de ti, Betsaida, Jesús que estuvo. Se han llegado 10 años, 10 años, ahí cuabité con un lugar con, ¿verdad? Interesante, ahí hay todo un parque actualmente, esto de Corosaín. Lo de Betsaida, pero ya pues que tiene un lugar más o menos que se piensa que pudo haber sido, pero nunca encontraba el lugar arqueológico concreto de esta ciudad de Betsaida. Pero lo importante es, queridos amigos, esta enseñanza. Si los milagros realizados entre ustedes, se hubiera hecho en otros lugares, cuando vamos a Tiro y Sidón, que son ciudades del norte, ciudades paganas, que no tienen nada que ver con esta espera del Mesías o con esta gracia de Dios, y la que ustedes tienen la posibilidad de recibir, porque oye, saca a través de los milagros, ni el accionar de Dios, omongu el avene acá, a omongu el avene con eso, apenemongu en mi PM, desde un sentido profundo para hacer bien las cosas. Así es que, queridos amigos, hoy este llamado que el Señor nos está haciendo es para que podamos convertirnos, para que podamos volver al Señor. Cualquier gesto, cualquier acción, cualquier milagro, el milagro de la vida, el milagro de su presencia, el milagro de estar llamándolos luego la atención y de que nosotros podamos recibir su palabra. O que Dios se haya encarnado, pero que se haya encarnado a través de nuestra familia, a través de mamá, a través de papá, a través de nuestros hermanos, los amigos, a través de la palabra de Dios, a través de quien está haciendo llegar siempre la gratia, es decir, la gracia, ese gratis, ese don de Dios, quiere decir que tiene que haber una respuesta positiva. Y con la se ayuda a vender a Buitebe, aguata vender a Buitebe, estamba ella pojina con a vender a Buitebe,
Apeniu peixave no lleva. Upeapere uigo vendere. No me molestes mosquito y shaguape yese inago aves de yara. Queridos amigos, vamos a pedir esta gracia de ser sensibles a esa palabra de Dios, de entender el mensaje de salvación que borúa ñande yara. Aupeyave, anila ñande acá hasta increíble. Anila ñande corazón acá, jala ñande corazón, jala ñande acá hasta increíble ñande yara no debe. Dejémonos tocar, seamos sensibles a su palabra, a esta buena nueva que nos trae, y entonces construyamos seriamente el cambio, el reino de Dios. Que así sea. Que así sea.